Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Señor, te damos gracias en esta gloriosa mañana en la cual nos permites reunirnos en tu sagrado nombre. Pedimos por favor, Señor, que tu Santo Espíritu pueda traer iluminación a nuestro entendimiento por medio de tu palabra, ayudándonos, Señor, para poder entender todas estas verdades, todas estas perlas que están aquí en este pasaje para nuestra necesaria edificación. Desde este momento, Señor, dedicamos y consagramos todo este espacio en una absoluta dependencia a ti en oración, pidiéndote por favor que nos ayudes para ser edificados en este día. Esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy es 1 de septiembre del 2024 y tenemos la oportunidad de llegar a este mensaje tan importante y tan crucial para todos nosotros. El mensaje o el nombre de este mensaje es ayúdame, ayúdame. Marcos 9, 14, 29. De todos los evangelistas que mencionan este relato, Marcos es quien más versículos dedica a esta situación. Por lo tanto, podemos inferir que Marcos, dirigido por el Espíritu Santo, tiene un marcado interés por enseñarnos algo aquí acerca de la fe y de la confianza que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje vemos una vez más cómo se contrasta la grandeza del Señor Jesucristo con la incredulidad de los discípulos. Recordemos que ya los discípulos estaban entrando en esa etapa tan necesaria por cada uno de ellos, donde Jesús mismo los está preparando para su próxima muerte, para su ida a la cruz y también para su partida. Y en esta ocasión la enseñanza es la importancia para experimentar al Señor en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en el servicio que podemos ofrecer a los demás por medio de Él en este mundo roto, en este mundo caído. En Marcos 9, del 1 al 13, pueden verificar, por favor, vimos que 3 de los discípulos subieron al monte a orar con el Señor. Pero el Señor hizo algo inesperado por todos sus discípulos en ese momento. Él se transfiguró delante de ellos y estos 3 discípulos estuvieron muy gozosos viendo la gloria del Señor Jesús en ese lugar.
Ellos vieron cómo el Señor Jesús cambió su aspecto y empezó a emanar de él una luz esplendorosa delante de sus ojos, y al mismo tiempo se escuchó una voz gloriosa, estruendosa, que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo, el tan esperado por todos ustedes. Este es mi Hijo, el anunciado por los profetas. Este es mi Hijo, quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él es el que anuncia mi palabra. Él es al que yo he exaltado hasta lo sumo y le he dado un nombre sobre todo nombre. Lo que sucedió, hermanos, aquel día es que Jesús descorrió por un instante el velo de su carne para dejar que se viera la verdadera gloria, la verdadera sustancia de su deidad, como un adelanto de lo que sería su segunda venida. Esto con el fin de traer ánimo a sus discípulos con relación a su inevitable ida y muerte en la cruz del Calvario. Pero vemos que Pedro, en un estado delirante, quiere que ese momento se extienda por más tiempo. Él quiere hacer unas enramadas, es decir, una especie de carpas o tabernáculos muy comunes en el contexto judío y que se venía practicando desde su peregrinaje en el desierto, para que Elías y Moisés y Jesús estén con él de una manera perpetua, con el fin de que no se vaya ese momento, con el fin de no perder ese momento, para Pedro hacer todo lo que estuviera a su alcance para detener ese instante tan glorioso. Era crucial, según su mente finita y su mente limitada. Sin embargo, mientras eso está pasando en el Monte Santo con Jesús en la transfiguración, cuando ellos descienden, hay una multitud esperando al Señor Jesucristo. Ellos bajan y se topan con la realidad de un mundo que sufre. Como dice el Salmo 23, se topan con el valle de sombra de muerte. Pedro quería quedarse arriba, pero esto nos enseña que hay un campo de batalla que nosotros como creyentes no podemos evitar, no podemos evadir. Jesús ciertamente quería animar a sus discípulos en el Monte Santo, pero ya era el momento de bajar, de descender y entrar en acción. Todos nosotros como creyentes, todos necesitamos buscar la intimidad con Dios. Todos sabemos eso. Pedro quería que ese momento de intimidad se perpetuara, pero debemos entender que llega un momento en que debemos subirnos al cuadrilátero de la vida. ¿Para qué? Para pelear, para seguir peleando. Al igual que Pedro, queremos quedarnos en la intimidad con Dios. Al igual que Pedro, queremos hacer esos momentos perpetuos. Pero debemos comprender y saber la razón por la cual la iglesia está en este mundo. Es porque sencillamente este mundo todavía necesita de la sal y de la luz que tú y yo portamos para la transformación de las vidas. Debemos comprender que si nosotros todavía estamos aquí, es porque nos falta mucho por aprender y mucho por hacer. La razón por la cual la iglesia todavía está en este mundo, hermanos, es porque el cielo no necesita ser evangelizado. Es porque el cielo no necesita evangelizadores. Pedro, Juan y Jacobo estaban arriba con Jesús, pero 9 de sus discípulos se habían quedado abajo en el valle. Es importante comprender esto. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Mientras 3 de sus discípulos están contemplando la gloria de Cristo arriba, los otros 9 están llenos de incredulidad, incluyendo aún a la multitud. Mientras en el monte hay luz gloriosa, mientras en el monte hay esperanza, en el valle hay desolación y hay dolor. Mientras en el monte hay santidad, abajo la maldad está haciendo de las suyas. Mientras que arriba el Padre está alentando a los discípulos a que escuchen a su Hijo, abajo está el mismo demonio, las tinieblas, controlando a un joven al cual estaba viviendo en carne propia una de las posesiones demoníacas más oscuras y dolorosas que alguien haya experimentado. Estas dos escenas, hermanos, están totalmente contrastadas. Son muchos los eruditos
que hacen una comparación de esta escena con lo ocurrido en Éxodo 32, del versículo 18 al versículo 19. Puede verificar cuando Moisés desciende del monte después de ver la gloria y el esplendor de Dios, y es testigo en el momento que él desciende de la incredulidad que había arropado al pueblo estando abajo en el campamento de los hebreos, y que las danzas alocadas y los gritos desenfrenados alrededor de un becerro inanimado mostraban la realidad de sus corazones. La falta de fe y confianza en Dios había invadido el corazón del pueblo. Sin embargo, el Señor, hermanos, en este texto ante el cual estamos expuestos en esta mañana, el Señor en este texto que vamos a estudiar nos da aliento, porque este episodio que sucede con este joven, el cual está poseído por este demonio, el Señor Jesús lo va a usar para enseñar a sus discípulos a depender absolutamente de Él y no de su propia capacidad. El argumento que quiero presentar delante de toda esta congregación en esta mañana con relación a este pasaje es el siguiente: depender de Jesús es la única manera de vencer la incredulidad. Depender de Jesús es la única manera de vencer la incredulidad. Y en base a este argumento vamos a desglosar todos estos pasajes a continuación. Y vamos a hacerlo en 3 encabezados. He dividido este bosquejo para que todos tengamos una idea mental en 3 encabezados. En primer lugar, veremos desde los versículos 14 al 19 que Jesús se compadece. El primer encabezado, veremos que Jesús se compadece. En segundo lugar, veremos desde los versículos 20 al 24 que Jesús provee esperanza. Jesús provee esperanza. Y en tercer lugar, desde los versículos 25 al 29, veremos que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para vencer la incredulidad. Entonces, número 1, Él se compadece. Número 2, Él brinda esperanza. Y número 3, Él es suficiente para vencer la incredulidad. Entonces veamos el primer encabezado. Jesús se compadece. Desde los versículos 14 al 19. Leemos: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿Y quiénes estaban? Escribas que disputaban con ellos. Versículo 15. Y enseguida toda la gente, viéndole, ¿qué sucedió? Se asombró y corriendo a él le saludaron. Aquí Marcos está refiriendo a los 9 discípulos. ¿Cuáles son estos discípulos que se acercaron con esta multitud? Estos discípulos fueron los 9 discípulos restantes que estaban allí esperando al Señor Jesús. Pero al parecer los escribas, quienes parecían sabuesos detrás del Señor Jesús y de sus discípulos, habían encontrado una oportunidad para desacreditarlos. Recordemos que los escribas eran los maestros de la ¿qué? De la ley, ¿no? Ellos eran la cúpula religiosa en aquel entonces, y ellos aprovechaban cualquier momento para ridiculizar a los discípulos. Marcos dice que la gente al verlo se asombró. Era inevitable, hermanos, que al ver que Jesús desciende de ese momento glorioso, se asombraran. Su sola presencia en cualquier escenario es asombrosa, porque Él hace que todo sea posible. Y en ese preciso momento, el Señor pregunta en el versículo 16, ¿qué disputáis con ellos? ¿Cuál es la discusión que tienen ustedes? Pero la respuesta a esta pregunta de Jesús no la dan los discípulos, porque quizás, ¿cómo estaban ellos? Estaban avergonzados de dar esa respuesta ante el Señor. El que se acerca a Jesús para responder es un padre que en medio del alboroto grita y describe lo que en realidad está ocurriendo. Dice el versículo 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Es decir, el muchacho tenía una mudez inducida demoníacamente. Y esto es un detalle mencionado únicamente en el relato de Marcos. Versículo 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, vea esa expresión, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Notemos eso. ¿Qué dijo? Dije a tus discípulos. Al parecer, hermanos,
Los comentarios despectivos de los escribas habían ganado terreno en el corazón de aquel hombre. Tus discípulos, aquella expresión, tus discípulos, retumbó como eco en los oídos de estos 12 discípulos, resaltando la vergüenza que ellos sentían en ese momento. Tus discípulos, a los que tú has delegado con poder, no pudieron. A los que tú le has dado autoridad, no han podido ayudarme en mi desgracia. En este caso, hermanos, los escribas estaban sacando partido de esta situación porque quizás estaban criticando altamente a los discípulos. Los discípulos estaban siendo objeto de burla de los escribas frente a toda esa multitud. Al hacer esto, es como si estuvieran cuestionando el poder de Jesús delante de todos los presentes. Ciertamente, hermanos, era una escena totalmente bochornosa, pero al mismo tiempo muy triste para este padre que desde años estaba sufriendo por la condición de este muchacho, es decir, de su hijo. Es probable que este joven luciera con cicatrices de quemaduras, ya que el mismo papá dice más adelante que el joven había sido expuesto por este demonio tanto al fuego como al ¿qué? Como al agua. Podemos imaginarnos la angustia de este padre queriendo todo el tiempo proteger a su hijo de la muerte por este demonio. Ciertamente, hermanos, esta escena del padre con su hijo era muy lamentable, era algo muy triste, pero los escribas que estaban viendo la condición de este joven, ¿ustedes creen que les importaba la condición de este joven? A ellos no les importaba absolutamente nada de eso, porque ellos disfrutaban de ese momento y de hecho disfrutaban que ese joven estuviera así sufriendo y que siguiera sufriendo para poder burlarse de quienes, de los discípulos. Ese, hermanos, es el corazón religioso. Ese es el corazón que no mira el dolor del prójimo. A ellos lo único que les importaba era ganar el argumento de que Jesús y sus discípulos no eran más que unos alborotadores, una amenaza para sus tradiciones legalistas. Eso era lo único que ellos querían en ese instante. No les importaba aquel joven ni aquel padre angustiado. Pero a pesar de su indignación, juntamente con una fuerte exhortación, el Señor Jesús muestra su compasión con este hombre y con su hijo. Dice el versículo 19, léalo por favor, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esta expresión en la que menciona la palabra generación incluía no solamente a los discípulos, sino que incluía a quienes, a todos los que estaban presentes en ese momento, enfatizando específicamente a los escribas, pero también a los discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Esta expresión, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?, muestra el tiempo transitorio en el cual el Señor Jesús iba a estar aquí en la humanidad. Esto muestra su santidad, cómo su santidad es completamente incompatible con la condición caída del hombre, su momentánea estadía con el hombre. Él había venido para un propósito eterno. ¿Y qué nos incluye a quiénes? A todos nosotros en esta estadía momentánea por este mundo. Esa expresión de Jesús, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?, nos muestra que Jesús, que este mundo no es el lugar de Jesús. Y al mismo tiempo también nos incluye a nosotros, porque este lugar no es nuestra casa. Estamos aquí momentáneamente. Comenta el doctor R.C. Sproul acerca de esta escena. Él dice que esta escena trae a memoria a Moisés en Éxodo 32, cuando éste desciende del monte Sinaí para encontrarse con un pueblo cargado de incredulidad. Ciertamente el corazón de los discípulos se había llenado de incredulidad por esa autosuficiencia que ellos habían generado por causa de la autoridad y el poder que se les había delegado. Y en ambos escenarios vemos a quién, a Satanás entronado en los corazones de los seres humanos, porque él odia las almas y él quiere destruirlas. En el caso de Moisés vemos cómo Aarón se dejó influenciar, evidenciando lo que realmente había en su corazón, a pesar de ser llamado al sacerdocio. Y en el caso de esta escena que estamos leyendo, vemos a Satanás haciendo un espectáculo, dominando el cuerpo de este joven. En ambas escenas
vemos que el plan de Satanás siempre es el mismo, y es desviar al hombre de los planes de Dios. En la primera, ofreciéndoles un ídolo, y en esta otra escena, queriendo matar a este joven. No es una falta de poder de los discípulos, porque ese poder venía ¿de quién? Venía de Dios. Es una falta de fe y de confianza en Él que lo hizo que experimentaran ese fracaso que estaban viviendo. ¿Hasta cuándo los he de soportar?, dice el Señor. ¿Hasta cuándo tendré que ver cómo niegan la verdad de que yo soy el Hijo de Dios y que les he dado autoridad? Él ha hecho milagros. Él ha calmado la tempestad. Él ha caminado sobre el agua. Él ha expulsado demonios. Él ha perdonado pecados. Ha multiplicado el pan y los peces con su poder. Pero aún así, toda esa generación, todos los presentes, no creían en Él. Acababan de ver el velo de su carne correrse y ver parte de su gloria. Y aún así, la incredulidad está allí en ellos a flor de piel. Jesús ha dado toda la evidencia. Jesús había dado hasta ese entonces toda la evidencia. Y por eso Él dice, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Sabemos que solo hasta su resurrección estos discípulos creerían de una manera completa y absoluta y aún darían su vida por la muerte del Señor Jesús. Pero, ¿qué vemos aquí? Que el Señor tiene compasión. Si vemos al final del versículo 19, por favor léalo, ¿qué dice el Señor? Él dice, traédmelo, es decir, tráiganmelo. Aunque todo su ser reacciona, hermanos, aunque todo su ser reacciona alérgicamente con todas las tinieblas que están envolviendo ese escenario, Él dice de igual manera, tráiganmelo, voy a seguir soportando por todos ustedes. Voy a llevar esa carga de sus pecados hasta la cruz. ¿Sí lo estamos viendo? Él dice, ¿dónde está? Tráiganmelo. Yo les demostraré que mi autoridad es suficiente. Yo les demostraré que su incredulidad no tiene ningún sentido, porque yo soy el Hijo de Dios. Y por eso el Señor se compadece no solamente de este joven, hermanos. Él no solamente se compadece de este joven angustiado, sino también de este padre, al cual le dolía profundamente la condición de su hijo. A diferencia de los escribas que solo querían discutir para echarle más leña al fuego y que sin duda alguna disfrutaban del fracaso de los discípulos, Jesús tuvo compasión de este joven y de su papá. Jesús quería poner en acción el despliegue de su poder para poder traer libertad sobre la vida de este joven y en el lamento de su padre. Y si hay algo, mis hermanos, que podemos resaltar aquí, es que de la misma manera Jesús también se compadece a favor nuestro. Jesús también se compadece de lo que tú y yo podamos estar experimentando o atravesando en la actualidad. Cuando nadie se compadece de nuestra condición, cuando sufrimos a solas, cuando pensamos que nuestra vida no le importa a nadie, cuando pensamos que estamos sumidos en la desesperanza, cuando pensamos que nadie se ocupa de nuestras prioridades, o quizás nuestra condición es objeto de burla de otras personas, podemos estar absolutamente seguros de que Dios en su misericordia se compadece de nuestro dolor. Sin importar lo que estemos atravesando, usted puede estar absolutamente seguro de que Dios conoce lo que estás experimentando y que Él no se hace el ciego con esa situación y que Él está obrando aun cuando pareciera, según nuestra vista natural, que no lo estuviera haciendo. Hermano, esto nos trae a nosotros una confianza plena en nuestros corazones de que al Señor sí le importa lo que estamos atravesando, que al Señor sí le importa lo que tú estás viviendo y que Él conoce tus lágrimas en tu intimidad. Debemos reconocer esto. Él tiene el poder absoluto para actuar en nuestro favor. Él es el Salvador compasivo que actúa a nuestro favor. Ya lo hizo en la cruz por nosotros. Ya Él venció la muerte, venció el pecado. Él entregó su vida y su sangre en pleno dolor por todos nosotros. Y podemos estar seguros de que el Señor no se ha olvidado de lo que ha iniciado. Romanos 8, 32, 33, el apóstol Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tú puedes estar completamente seguro de que así como el Señor, el Padre, ha entregado a Jesucristo, su propio Hijo, juntamente con Él nos dará todas las cosas. Nos da absolutamente todas las cosas, tanto presentes para este tiempo, durante nuestra estadía pasajera en este mundo, como en su eternidad. Si entregó a su Hijo a morir en una cruz, siendo un santo, ¿cómo no nos dará con Él, junto con Él, todo lo que necesitamos? ¿Cómo no nos librará del mal? ¿Cómo no nos librará de las fuerzas de las tinieblas que quieren oprimirnos en estos tiempos? Eso nos lleva al segundo encabezado. No solamente el Señor Jesús es compasivo con aquellos que tienen una fe débil, sino que también Jesús nos brinda esperanza. Hay esperanza para aquellos que están acosados por las dudas. Hay esperanza, hermanos, para aquellos que están acosados por la incredulidad. Hay esperanza para todos aquellos que estamos caminando y quizás a veces de manera intermitente nuestra fe tiende a vislumbrarse. Versículo 20, por favor, lea conmigo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, es decir, cuando este demonio vio a Jesús a través de los ojos de este joven, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Es como si este demonio quisiera demostrar su poder y su control sobre la debilitada carne del muchacho. Pero el Hijo de Dios, ¿cómo está ante esta escena? Totalmente inmutado por esta situación. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él le dijo, desde niño. A pesar de que se está revolcando, este joven tirado en el piso, el Señor está concentrado en la necesidad del Padre. Y por eso le hace la pregunta, ¿desde cuándo Él está así? ¿Desde cuándo le sucede esto? Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo es omnisciente, todos lo sabemos. Esta pregunta hacia este hombre no era porque él no supiera lo que estaba sucediendo o cuál era el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Él sabe lo que está sucediendo, pero él quería que el Padre entendiera que a pesar de todos esos años, el Hijo de Dios tiene la autoridad y el poder sobre todo este universo. Y él puede hacer lo que es imposible para el hombre, dejando claro que a Dios no lo limita absolutamente nada, ni la materia, ni el tiempo, ni el espacio. Con esta pregunta, Jesús también está mostrando su humildad. Y quiero que por favor lo observemos allí, hermanos. Él está mostrando esa humildad y su cercanía con aquel que está sufriendo. Aquí tenemos al omnisciente Hijo de Dios haciendo preguntas a los humanos, no para informarse de lo que está ocurriendo, sino para mostrar su interés por el dolor de las almas. Él está dedicándole tiempo a este Padre, viéndolo a los ojos y preguntándole desde cuándo está sucediendo esto. Siendo Dios, aquí lo vemos sometiéndose al estado humano. Yo quiero conocer tu historia. En otras palabras, yo quiero que me hables de tu sufrimiento. Quiero que me digas lo que estás experimentando. No eres un caso más entre muchos. Él, amados hermanos, se interesa por cada uno de manera personal. Y de la misma manera tú puedes tener la confianza y la certeza absoluta de que ahora a través de Jesucristo tú tienes una entrada y un acceso libre por gracia al trono de Dios, para acercarte a Él y decirle lo que estás experimentando. Esta conversación entre el Padre y el Hijo, esta apertura, esta humildad que Jesús muestra, esta humanidad, a pesar de ser Dios, que muestra con este Padre, donde tiene ese diálogo y le da el acceso para que le cuente y le diga lo que está experimentando, nos muestra a nosotros que Él se interesa por cada uno de los que estamos en este lugar de manera muy personal, de manera muy individual. Y hermanos, Él no solamente quiere saber lo que estamos experimentando, Él quiere traer una respuesta a eso que estamos viviendo. Por favor, versículo 22, lea conmigo. Y muchas veces, dice el Padre, le echan el fuego y en el agua. ¿Para qué? Para matarle. Aquí vemos que la intención de estos espíritus malignos es torturar y destruir, matar a sus víctimas, como lo vimos en Marcos 5,
del 5 al 13. ¿Se acuerda de eso? Y también Apocalipsis 9, del 2 al 6, hace cierta referencia acerca de esto. Este demonio era uno especialmente violento y peligroso. Fuegos al aire y estanques de agua sin protección, sin ninguna cerca, eran muy comunes en la Palestina del primer siglo, proveyendo para este demonio, proveyendo para sí de muchas buenas oportunidades para que este demonio matara al joven. La declaración del padre evidencia lo difícil que este padre estaba experimentando, lo difícil de su situación. El muchacho mismo quizás estaba desfigurado por todas las cicatrices de las quemaduras y posiblemente condenado al ostracismo, es decir, al destierro, al rechazo, a la marginación por causa de esas heridas y de su desfiguración. Su situación también traía pena para su familia, que constantemente habrían tenido que vigilar al muchacho para protegerlo de cualquier daño que este demonio quisiera inducirlo a que se hiciera. Hermanos y amigos que están presentes hoy en esta mañana, Satanás odia a nuestros niños. Satanás odia a nuestros jóvenes. Él sabe que con su creación y que a través de Jesús pueden estos jóvenes y niños llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. Él sabe que nuestros niños y que nuestros jóvenes pueden llegar a ser instrumentos en la mano de nuestro Dios vivo y real. Y Él buscará, bajo cualquier circunstancia y cualquier escenario, someter a nuestros jóvenes a través de propuestas indecentes, sembrando rebeldía en ellos en contra de sus padres para engañarlos y hacerlos que se alejen de la verdad, y que lastimosamente el final de eso será la propia destrucción de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Debemos entender esta verdad. Satanás odia a los niños. Él sabe que por ser su creación, estos jóvenes pueden llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. La maldad, hermanos, es real. Este escenario nos muestra la fuerza de la oscuridad de las tinieblas, y que esta fuerza es real. Necesitamos proteger a nuestros niños. Necesitamos orar por nuestros niños y por nuestros jóvenes, porque hay enemigos que están prestos a destruirlos. Existen contextos religiosos donde enseñan al pueblo que Satanás no existe. Y esto, lastimosamente, es un enorme peligro. Y donde subestiman el deseo de destrucción que las tinieblas tienen en contra de su iglesia, en contra de su pueblo. Pero, queridos hermanos, Satanás es real. De la misma manera como nosotros creemos y sabemos que toda la creación y la Biblia, su palabra, nos demuestra con evidencias tangibles, históricas y bíblicas y aún extrabíblicas que el cielo es real, también debemos entender y reconocer que existe un infierno. Sería una irresponsabilidad de parte de cualquier predicador solamente hablarle de la existencia de un Dios, de un cielo, evadiendo la realidad del infierno sobre los oídos de los creyentes. Si Satanás no existe, hermanos, entonces, ¿qué es lo que hace que un padre pueda desnudar a sus propias hijitas y abusar sexualmente de ellas? Si Satanás no existe, ¿qué es lo que hace que un hijo pueda levantar un cuchillo o un arma en contra de su propia madre y descargar sin el más mínimo temor esa pistola sobre el cuerpo de su apreciada madre? Si Satanás no existe, ¿por qué vemos tanta maldad en la actualidad proliferando en los corazones de las personas, engañados, pervirtiendo el diseño original a través del cual Dios nos ha creado? Debemos someternos a Dios bajo su poderosa mano. Esta es una de las formas a través de las cuales nosotros podemos ir y contrarrestar cualquier fuerza de las tinieblas. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese término resistid significa mantener una posición firme en la palabra, firme en Cristo Jesús. En la parte B del versículo 22 de Marcos 9, por favor verifique, el Padre le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese sí que vemos allí es condicional. La incapacidad de los discípulos para liberar a su hijo ha suscitado cierta duda en el Padre sobre el poder de Jesús. En este caso, el Padre está medio creyendo, pero al mismo tiempo está medio dudando. Está en un escenario de duda, de inquietud. Y por eso el Señor responde: no es que si yo puedo, es si tú puedes creer.
es si tú puedes, dice el Señor. Porque el que no puede, en realidad, eres tú. Eres tú el que no puedes en creer que yo soy el Hijo de Dios. Esto que tenemos enfrente no es un problema de poder, hermanos. Es un problema ¿de qué? De incredulidad. Versículo 23, verifique conmigo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Todo le es posible. Aunque Jesús sanaba frecuentemente, sin tomar en cuenta la fe del sanado, como lo vimos en casos anteriores, aquí Jesús escoge enfatizar la necesidad de tener fe. Esta respuesta que le da el Señor a este padre se ha malinterpretado muchísimo y se ha sacado de contexto en muchas congregaciones y aún en la boca de muchos predicadores. Muchos lo toman como un cheque en blanco, donde Dios tiene que conceder todos los caprichos de las personas que creen, porque yo soy un hombre de fe, porque yo soy una mujer de fe. Por eso el Señor tiene que obedecer lo que yo diga, porque lo declaro, porque lo confieso o porque lo profetizo. El Señor tiene que obedecer a lo que yo diga. Pero si esa fe, hermanos, no es genuina y no está supeditada a la voluntad de Dios, no sirve absolutamente de nada. Si esa fe no es genuina y no está supeditada a la voluntad de Dios, esa fe sencillamente no sirve de nada. Esta fe que apunta al Señor no es una fe mezquina. Esta fe que el Señor Jesucristo está diciéndole a este padre no es una fe hueca, no es una fe positivista, no es una fe mezquina, sin propósitos eternos. No se trata de creer cualquier cosa, se trata de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él tiene la autoridad eterna y soberana para limpiar nuestros pecados. A eso es a lo que el Señor Jesucristo está apuntando acá con relación a esta fe. Podemos creer en Él, pero sin someternos a su voluntad, y eso es un terrible error. Todo es posible, claro que sí, pero sujeto a su voluntad. Entonces la petición de este padre angustiado, versículo 24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, admitiendo la imperfección de su fe. Y con todas sus dudas, el desesperado padre que hizo, suplicó a Jesús que lo ayudara a tener la fe que el Señor demandaba de él. En otras palabras, él está diciendo, ayúdame, ayúdame, ayúdame a creer. Y creer, hermanos, es confiar plenamente en Jesús como la única respuesta a su condición. Jesús llevó a este padre a desarrollar una clase de fe que era dada por el mismo Dios, pero que mostraba al mismo tiempo lo frágil que es el corazón del ser humano para salvarse de su condición caída. Por lo tanto, no solamente el Señor Jesucristo es compasivo para atender a aquellos que son débiles para creer, sino que también al mismo tiempo ve lo frágil que es el corazón humano para salvarse de su condición caída. Al mismo tiempo también Él provee esperanza para aquellos que dudan. Esto es algo que debe enseñarnos en esta mañana. Nuestra dependencia de Dios, nuestra dependencia del Señor Jesús. Jesús da esperanza al responder incluso a una fe tan frágil como la que este hombre tenía. Esta fe infunde ánimo y esperanza a quienes primeramente, a todos los lectores de Marcos en el primer siglo, pero también nos transmite esperanza a todos nosotros en la actualidad, de saber que aunque la fe de nosotros muchas veces es frágil, el Señor tiene compasión de nosotros y trae esperanza a nuestras vidas. Y el tercer encabezado y último encabezado es Jesús es suficiente. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, Él estuvo dispuesto a actuar sin dilación, quizá para ahorrar al joven y a su angustiado padre de cualquier vergüenza adicional que pudieran padecer en ese momento. Por otra parte, el Señor no realizaba milagros para satisfacer a las personas sensacionalistas que querían solamente ser espectadores de algo, como lo vimos en Marcos 8:11, cuando los fariseos le piden señal y demandan señal. ¿Qué hizo Él? Reprendió al espíritu inmundo. Véalo allí, al final del versículo 25. Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Recordemos, hermanos, que los demonios son ángeles caídos, según lo que nos dice Apocalipsis 12:9. Ellos temieron y estuvieron voluntariamente ante la autoridad de Jesús, completamente sometidos. El Señor les ordenó, porque Él tiene autoridad sobre el mundo sobrenatural y sobre todo el universo. Esa expresión, yo te mando, es yo te ordeno. Tú sabes quién te está hablando, así que obedece. Solo le bastó su palabra para que este demonio liberara a este joven atormentado desde su niñez. Y el demonio quiso hacerle daño por última vez. Versículo 26, verifique conmigo. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Es decir, Satanás, en sus intentos desesperados de querer hacer algo y llamar la atención, está como queriendo decir, sé que me voy a salir de aquí, sé que me voy a ir ya, pero no sin antes hacerle más daño a esta víctima. Pero no puede resistir la voz del Hijo de Dios. Pero la sacudida de este demonio, o que este demonio le había dado a este joven, fue tal que probablemente el padre pensó por un instante que su hijo se había ido, porque todos decían y gritaban, está muerto. Pero el versículo 27 dice, pero Jesús tomándole de la mano, vea aquí el poder y la suficiencia de Jesús. Jesús tomándole de la mano, le enderezó. ¿Y qué hizo? Lo levantó. De la misma manera como lo hizo con la hija de Jairo, nuestro Señor Jesús es quien levanta de la postración a todo aquel que parece estar muerto. Sin importar la condición en la cual cualquier persona se pueda encontrar y que pareciera que no hubiera esperanza para él, el Señor mismo con su poder se encarga de levantar de la mano al caído. Salmo 41:2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este es Dios. Este es nuestro Señor Jesús, que aun cuando nosotros estábamos destruidos sin esperanzas, tirados en el piso, sangrados, como se lo dijo a Israel, a Jerusalén, de la misma manera estábamos nosotros perdidos, pero Él nos tomó de la misma mano, de su mano, y enderezó nuestros pasos. El poder de Jesucristo, hermanos, es suficiente. El poder del Señor Jesús es suficiente ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. No hay nada que pueda impedir el poder absoluto de Dios derramándose sobre la vida de aquel que está sufriendo y que clama a Él, creyendo aún cuando su fe está un poco quebrantada. Ciertamente, hermanos, no está en nosotros el poder de cambiar a nadie, pero podemos confiar en Jesucristo, quien sí lo puede hacer. Jesús tiene el poder y la autoridad de transformar las vidas, de transformar los corazones. Este padre tal vez se sentía desesperado y tal vez había perdido las esperanzas sin más al ver que su hijo enfrente de los discípulos sencillamente había quedado igual. Esto nos enseña a nosotros como padres que podemos tener confianza en nuestro Señor Jesús, de saber que Él puede levantar a nuestros hijos, de que Él puede obrar en la vida de tu hijo, por muy muerto que parezca, por muy lejos que tú lo veas de la salvación, puedes tener confianza absoluta de que Dios puede obrar en la vida de tu hijo. Él es suficiente. Él nos tomará de la mano cuando estemos casi a punto de sucumbir y quizás acosados por este sistema y por este mundo. Cuando estemos casi vencidos, el Señor tomará nuestra mano y nos levantará para darnos vida, porque Él es suficiente en cualquier circunstancia. Isaías 41:10, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu diestra. Es decir, el que te sostiene de tu mano derecha, que te dice, no temas, porque yo te ayudaré. Esto es algo que debe calar en nuestros corazones en esta mañana, muy profundo, porque precisamente por no creer esto, precisamente por no creer en esta palabra, es que sucedió lo que sucedió con los discípulos, por esta misma situación. Cuando el enemigo quiera someter nuestros corazones al pecado, Dios está presente y no nos abandona.
Cuando pensemos que este mundo está tomando ventaja, Cristo nos levantará. Hermano, podrán rugir los mares, podrán moverse los montes, esta tierra podrá estremecerse, podrá suceder lo que pueda suceder, pero tú y yo podemos estar confiados y firmes, porque nuestra vida no está edificada en la arena, sino en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Su poder y su suficiencia, su majestad, su amor, su compasión nos restaurará y nos da fortaleza en todo momento. Debemos creer esto. Y al final, ya en privado, los discípulos le preguntan al Señor, versículos 28 y 29, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La Reina Valera anexa la palabra ayuno. En algunas de sus Biblias dice oración y ayuno. Y esa palabra ayuno, hermanos, es una variante textual que tenemos aquí, que significa que en los manuscritos más antiguos, ciertamente esta palabra ayuno no aparece. En los manuscritos más antiguos, según los historiadores, ¿no? y las personas que estudian la parte de la bibliología, han atestiguado de que esta palabra no aparece en los escritos, en los manuscritos más antiguos. Aparece expresada es la palabra oración ferviente, ¿no? Aparece esa palabra oración en los manuscritos, pero algunos la usan para reprender con ayuno, pero en este caso el Señor está diciendo la oración, es lo que está diciendo el Señor Jesús. La oración es requerida para este tipo de circunstancias, es lo que el Señor está queriendo decir acá. Sin embargo, no podemos desechar la práctica del ayuno. El ayuno es practicado en el Nuevo Testamento por la iglesia primitiva y es importante en nuestra vida devocional. La expresión este género, aquí Jesús está usando esta expresión diciéndonos que esta clase de seres malignos no pueden expulsarse sin la humilde dependencia del discípulo expresada en oración y ferviente dependencia y apremiante dependencia hacia el Señor. Porque esta autoridad solo puede ser delegada por Dios y solo puede ejercerse a través de la confianza constante en su Hijo Jesucristo, es decir, un sometimiento humilde a la autoridad de Cristo, quien es el que da esa autoridad para que estos discípulos pudieran echar fuera a estos demonios. Esto en contraste a lo ocurrido con los hijos de Esceva. ¿Se acuerda de eso? En Hechos 19, 13, 17 vemos este escenario con los hijos de Esceva, quienes eran exorcistas ambulantes que sin tener una relación con Jesús en oración, intentaron sacar un demonio, pero ¿cómo terminaron? Terminaron desnudos y adoloridos. Hermanos, esto nos enseña la dependencia que nosotros debemos mostrar hacia nuestro Dios en absoluto rendimiento, rendición y oración. Orar aun cuando sintamos desfallecer. Suplicar en oración al Señor. Si piensas que tus luchas y tu sufrimiento y tu dolor no le importa a Dios, recuerda que Jesús es compasivo y que Él tiene especial cuidado de nosotros. Pero Él demanda personas que se humillen ante Él. Cuando te sientas desalentado, mira al Señor Jesucristo. Entrégale tus dudas porque Él es suficiente redentor. Cree solamente en Él y no en tus propias fuerzas. Y aquí debemos aprender algo. Según esta respuesta que el Señor le hace a los discípulos acerca de la oración, yo quiero compartir en esta mañana con ustedes principios importantes acerca de la oración y que tal vez los hemos compartido en los servicios de oración y que tal vez muchos desconocen. Probablemente habrán circunstancias que no van a cambiar. Esto es algo muy importante en cuanto a la oración. Probablemente habrán circunstancias que no van a cambiar, pero al confiar en Cristo en oración, nosotros sí cambiamos. Probablemente en la oración que hacemos al Señor, habrán circunstancias que no van a cambiar, pero al confiar en Cristo, nosotros sí cambiamos. La oración requiere que tengamos una actitud de dependencia total y la humildad para poder pedir al Señor. Como dice el hermano Stephen Lawson, la oración no busca cambiar a Dios, la oración busca cambiarnos a nosotros, para que tengamos esa postración ante Él, sin importar la situación que estemos atravesando. Y aquí entramos ya en la parte aplicativa.
con relación a la intención de las tinieblas, hermanos, con relación a este demonio, con relación a esta presencia de tinieblas en este escenario. Recuerda que estas son reales, que los demonios son reales, y una de las formas como más actúa en la actualidad en nosotros es a través del pecado, tentándote en muchos escenarios donde tal vez tú tienes debilidad. Satanás odia a los creyentes y quiere matar sus almas usando el pecado. Y tú no puedes evadir esta verdad. John Owen dijo, este puritano, o matas al pecado o el pecado te matará a ti. Nosotros no podemos estar jugando con el pecado, acariciándolo. Si usted sabe que hay cosas en su vida que son pecado y que el Espíritu Santo está trayendo convicción en su corazón, haciéndole saber que eso no está bien, hermano, el llamado que Dios nos hace es a renunciar a todo lo oculto y lo vergonzoso. Con relación a la expresión de aquel padre, ayúdame incredulidad, recuerda que su fe era frágil. La fe de este padre era frágil, fue una fe humilde y real. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Tal vez tú no seas una persona de la superfe, como el evangelio de la actualidad nos los quiere vender. El evangelio de la superfe es evangelio superficial y positivista. Pero debemos entender que aunque nuestra fe sea frágil, aunque pueda ser débil, lo importante es que sea una fe humilde y una fe real. Es decir, este padre fue sincero y le dijo al Señor, ayúdame, creo, pero ayuda mi incredulidad, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame porque necesito tu intervención. Debe ser una fe que no cree en su competencia, y esto es importante que lo consideremos. Debe ser una fe que no cree en su competencia, sino que persiste en reconocer su incompetencia. Vuelvo a repetir eso. Debe ser una fe que no cree en su competencia, sino que persiste en reconocer su incompetencia, que te hace ir al Señor en una dependencia absoluta. La fe es el medio que nos permite experimentar al Señor y nos permite ser instrumentos para bendecir la vida de otros. ¿Cuál era el objetivo de que los discípulos, de que estos 9 discípulos se quedaran abajo? Ciertamente es que ellos pudieran suplir las necesidades de las multitudes que estaban con ellos. Pero lastimosamente vemos que ellos no quisieron bendecir la vida de otros, siendo instrumentos para ayudar a estas personas. Con relación a la fe, hermanos, ¿qué aprendemos aquí? La primera razón por la que no podemos experimentar, o la razón principal por la que nosotros podemos llegar a experimentar incredulidad, hermanos, es por la falta de fe. Recuerda que aunque tu fe sea débil, recuerda que tu fe puede ser débil, pero Jesús es absolutamente fuerte. La fe no es algo que podemos adquirir sin ayuda. Recuerda siempre eso. La fe no es algo que proviene de ti. La fe no es algo que puedes tú autogenerar. No la puedes recibir tú sin ayuda o adquirirla sin ayuda. La fe es un don de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del 8 al 9. Y no se puede guardar tampoco en el banco como si fuese dinero. Hay que hacer crecer esa fe. Crecer en la fe es un proceso constante en el que renovamos diariamente nuestra confianza en Jesús. Timothy Keller dijo la siguiente expresión o la siguiente frase, que a través de Jesús no es la demostración de nuestra capacidad la que nos abre el camino a Dios, sino el reconocimiento de nuestra incapacidad. Con relación a la falta de oración, quiero que aprendamos lo siguiente. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera al demonio? Si en Marcos 6:13 dice, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. A ellos se le delegó ¿qué? Autoridad. ¿No se le había dado esa autoridad? Ciertamente ya se les había entregado. Jesús revela el gran error en el versículo 29 y dice, y es que los discípulos estaban tratando de ayudar a este joven y a su padre sin tener la más mínima actitud de dependencia. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo aquí al final a estos discípulos es, ustedes no oraron porque creían que ya se las sabían todas,
porque creían que separados de mí pueden lograr cualquier cosa. Qué arrogancia, hermanos, y esto es con todos los que estamos en este lugar. Qué arrogancia el pensar que pueden enfrentar este mundo sin depender de aquel que lo creó. Qué arrogancia de estos discípulos creer que ellos no necesitaban orar para poder ayudar a este joven y a su padre. Y qué arrogancia la de nosotros, que muchas veces tenemos el tupé de andar por la vida, de levantarnos en la mañana, de salir a trabajar, de emprender cosas, de mudarnos de casa, de pretender salir del país, sin ni siquiera antes orar y decirle al Señor, es tu voluntad. Hermanos, necesitamos depender en oración, en absoluta oración de Dios. Orar aun cuando nos sintamos desfallecer, suplicar en oración al Señor. Si piensas que tus luchas y tu sufrimiento y tu dolor no le importan a Dios, recuerda que Jesús es compasivo y que Él tiene especial cuidado de nosotros, pero necesitas creer en Él, obedecer y buscarlo en oración. Y aquí quiero que aprendamos acerca de la oración lo siguiente. Número 1, la falta de oración nos hace pensar que somos dignos de lo que Dios nos ha dado. Esto es un error. Número 2, la falta de oración es una jactancia con la que le estamos diciendo al Señor, ya tengo suficiente poder como para necesitarte. En Marcos 13:15, Él les dio potestad sobre los espíritus inmundos, pero al parecer los discípulos se habían confiado de eso y habían dicho, ya no necesitamos orar. ¿Para qué necesitamos orar? Entonces, hermano, comprenda esta verdad. Cuando tú dejas de orar, cuando tú no oras, la falta de oración es una jactancia con la que le estamos diciendo al Señor, ya no tengo necesidad de ti, ya yo tengo el suficiente poder como para buscarte, como para orar. Y esto, hermanos, es una altivez que se revela en nuestros corazones. Número 3, se nos olvida que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Juan 15:15 nos enseña que no hay sustituto para nuestra dependencia hacia Jesús. Hermanos, no hay sustituto a la oración. No hay sustituto de la oración. No hay sustituto de la humildad. No hay sustituto de nuestra dependencia de Dios. Tú no puedes sustituir la oración con nada, con ninguna otra cosa. Tú no puedes sustituir tu oración por el hecho de que te postres durante horas en YouTube a ver una predicación. Eso no es suficiente. Usted necesita leer la palabra y orar al Señor en base a la palabra. Qué peligro y qué jactancia, hermanos. Experimentamos nosotros muchas veces en este tiempo que no queremos ir a la presencia del Señor y orar y decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame con esto que estoy atravesando. El hecho, hermanos, de que no oraran muestra que el éxito de Marcos 6:13 se les había subido a la cabeza. En Marcos 6:13, ¿qué experimentaron ellos? Ellos echaron fuera demonios. Ellos liberaron a un montón de gente, sanaban a las personas. Pero el hecho de que en este escenario no hubiesen orado muestra que el éxito de Marcos 6:13 se les había subido a la cabeza. La falta de oración habla mucho del exceso de confianza en glorias pasadas y en los dones y en los talentos. Y esto es peligrosísimo. La falta de oración habla mucho del exceso de confianza, de glorias pasadas y en los dones y en los talentos. 5. La falta de oración habla mucho, hermanos, de esa autoconfianza creyendo que nosotros somos los que generamos el poder que puede en algún momento emanar de nuestras vidas. No, hermanos, no viene de nosotros. ¿Viene de quién? Viene del Señor Jesucristo. Él es la verdadera fuente. Él es quien suministra la autoridad. Él es el que hace las cosas a través de nosotros. Somos simplemente vasos, hermanos, de barro. Y por cierto, como dijo Pablo, inútiles. El exceso de confianza hace que una persona quede encantada con el don que ha recibido, llevándolo a ser negligente en el uso del poder divino que está intrínseco en ese don. Esta es una verdad, hermanos, desbordante y que debe ser una fuerte advertencia a todos nosotros. Estos discípulos estaban sobrados y confiados en lo que había sucedido anteriormente. Esto puede suceder muchas veces en nuestras vidas, sobre todo cuando servimos al Señor en diferentes áreas. Cuando pretendemos montarnos al púlpito sin orar. Cuando pretendemos
cantar y coloco este ejemplo en todos nosotros, por todos, porque podemos pretender confiar en el talento de una voz, creyendo que eso lo es todo. Si el Espíritu Santo no nos ayuda en lo que estamos haciendo, eso sencillamente será algo hueco que viene a ser simplemente algo que resuena, pero que no sostiene o no contiene la sustancia del amor, que es lo que puede traer transformación. Cuídate entonces, hermanos, cuidémonos de encender el piloto automático en nuestra vida de servicio. Cuídate de prender el piloto automático en tu vida de servicio y creer que todo va a suceder por inercia, porque todo está programado. No, hermanos, no podemos sustituir la oración, sobre todo en los escenarios donde las circunstancias son insuperables por nuestra humanidad. La oración es muestra de nuestra dependencia del Padre, es nuestra dependencia del Espíritu Santo. Los discípulos en ese momento no tenían con ellos a Jesús, pero sí se les había delegado autoridad. Ciertamente los discípulos en ese momento se estaban comportando como cuando uno agarra a un hijo que está comenzando a manejar bicicleta, ¿sabe? Y uno lo lleva agarrado ¿de dónde? De atrás, hasta que llega un momento en que él agarra confianza y uno ¿qué hace? Lo suelta. Hasta que llega el momento en que él voltea y se da cuenta que está solo y sucede lo inevitable, para el piso. Esto fue lo que ocurrió ¿con quién? Con estos discípulos que no pudieron liberar a este muchacho. Pero a diferencia del niño que se cae sin las ruedas y sin la ayuda de su padre, estos discípulos sí podían contar con la ayuda de Jesús en ese momento, porque Él ya les había delegado una autoridad. En el caso de nosotros, Jesús ciertamente no está físicamente con nosotros en la actualidad, físicamente, pero recordemos que Él ha dejado al Espíritu Santo en nosotros, quien no solo es la garantía de nuestra salvación, como lo dice Pablo en Efesios 1, 13 al 14, sino que también es ese poder del cual se nos ha equipado y dotado para entonces poder llevar su evangelio a toda criatura, como lo dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En cuanto a la influencia demoníaca, hermanos, sobre este joven, no subestimemos las acechanzas de Satanás. Segunda de Corintios 2:11, por favor, léalo conmigo. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si hay algo que no podemos dejar de hacer, es ignorar las maquinaciones de las tinieblas. Ellas quieren tomar ventaja en nuestros hogares. Ellas quieren entrar en el terreno de nuestras vidas para querer marcarnos y dañarnos. Por lo tanto, no podemos estar indiferentes a esta verdad. En respuesta a esto, en 1 de Pedro 5, del 6 al 8, por favor, lea conmigo. Él dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Pero tenemos esta confianza de que si venimos ante Él y nos humillamos bajo su poderosa mano, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Cuando venimos a Él y echamos nuestras ansiedades sobre Él. Hermano, la razón por la cual te sientes cargado o cargada es porque sencillamente andas como el personaje de Cristiano del libro El progreso del peregrino de John Bunyan. Andamos cargados y no queremos soltar las cargas. Hermanos, el mismo Señor nos dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Hay cargas que no nos compete a nosotros llevarlas a nuestros hombros. Nos vamos a cansar. Es necesario ponerlas y soltarlas ante los pies del Señor. La falta de fe es el primer obstáculo en nosotros y lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Quiero que por favor te lleves esta meditación. Piensa en las vidas rotas que están alrededor de ti, con relación a toda esa gente que se acercó a los discípulos, esperando que ellos lo ayudaran. Con relación a este padre que se acercó a sus discípulos, buscando una ayuda de parte de ellos. Yo quiero que tú medites en lo siguiente. Piensa en las vidas rotas que están alrededor de ti. Hermano, porque esto no solamente nos enseña de que Dios puede ayudarnos en cualquier circunstancia, sino que también Dios quiere usarnos a nosotros para poder ayudar a los que están necesitados. ¿O acaso no somos nosotros embajadores? ¿Acaso no somos nosotros aquellos en los cuales habita el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos y llevemos la verdad de su palabra? ¿Acaso nosotros no somos la iglesia de Cristo?
No somos la iglesia de Cristo ante la cual Jesús dijo que ni las puertas del Hades y del infierno podrán prevalecer en contra de ella. La pregunta es, ¿piensas en las vidas rotas que están alrededor de ti? ¿Crees que el Señor puede hacer algo por ellas? Le pregunto eso, hermano. ¿Cree usted que el Señor puede hacer algo por las vidas de las personas que te rodean? ¿Sí lo crees? Ahora yo te pregunto, ¿pero crees que el Señor puede hacer algo en la vida de esas personas por medio de ti? Esta segunda debe resonar en nuestro corazón en esta mañana. Y al igual que los discípulos que dudaron y que dejaron que la incredulidad los invadiera, tal vez eso pueda suceder muchas veces en nosotros. Que no nos acercamos a hablarle a nadie ni a decirle, mira, quiero hablarte de alguien que tiene el poder de transformar tu vida y de ayudarte, y se llama Jesucristo. En esas áreas de nuestras vidas donde muchas veces dudamos y no queremos compartir el evangelio con otros, esto nos es una gran respuesta. Podemos estar atravesando una situación donde no estemos haciendo nada por los demás, y la razón es por la incredulidad. Es necesario que en este día, al igual que aquel hombre, le digas a Jesús, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque muchas veces me siento débil. Ayúdame porque mi fe muchas veces es frágil. Ayúdame en mi incredulidad, que muchas veces me ha llevado a hacer cosas incorrectas. Hermano, la incredulidad nos lleva muchas veces a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Porque por la incredulidad, hermanos, es que se enfría nuestro corazón con la falta de fe, y es lo que nos lleva muchas veces a jugar con el pecado, a no considerar lo que Dios aborrece. Nos lleva a entrar en una actitud donde sencillamente todo nos da igual y andamos, hermanos, equivocados por la vida. Y esto nos enseña que un conocimiento empobrecido de la persona de Jesús puede llevarnos a la apostasía y a estar pecando deliberadamente. Un conocimiento empobrecido de la persona de Jesús puede llevarnos a la apostasía y a estar pecando deliberadamente. Esto fue lo que hizo este conocimiento empobrecido, carente, que tenía el pueblo de Dios, fue lo que los llevó a ellos a olvidar todo lo que Dios había hecho a través de Moisés y a querer bailar y danzar alocadamente alrededor de ese becerro. Fue esa incredulidad precisamente la que invadió los corazones de los discípulos, de los fariseos que estaban allí, de los escribas y aún de aquel padre, que los llevó a dudar y a desenfrenarse y a dejarse envolver por ese escenario que estaba aconteciendo. Al igual que los escribas podemos ser indolentes, al igual que Aarón podemos estar jugando con el pecado, al igual que los discípulos podemos no estar creyendo a pesar de que andamos con Él. El Señor, hermanos, quiero que entendamos esto, el Señor recibe nuestra fe, a pesar de ser pequeña. Él la recibe, Él la acepta y Él responde y acepta esa fe. Él no te va a decir, Él no le dijo a este señor, a este padre, no, vete para ver tu fe. No, vete de aquí. Cuando tu fe sea una super fe, cuando tu fe sea lo suficiente enorme, entonces vienes y hablamos. El Señor no le dijo eso. El Señor no le dijo eso. Él no te va a decir cuando sea más grande vienes. No, Él la acepta así. Y tu deber es decirle al Señor, ayúdame. Tu deber es decirle al Señor, ayúdame en mi incredulidad. El Señor recibe, hermanos, esa fe. Y no solamente la recibe, sino que la sostiene. Acuérdate que el Señor dice que si tu fe fuera tan grande como, no sé, el Times Square allá en Nueva York, o que si tu fe es tan grande como las Torres del Silencio en Caracas, no, si fuese tan solo tan pequeña como ¿qué? Como un grano de mostaza. Esto es totalmente contrario a la superfe que nos quieren vender en la actualidad. Pero aún, hermanos, en esa fe débil, tu deber es decirle al Señor, ayúdame. El Señor recibe esa fe y no solamente la recibe, sino que también la sostiene, la sostiene. Hermanos, estoy hablando acá de una fe sincera, de una fe que aunque sabe que está débil, que aunque sientes que, Señor, todo se me está viniendo encima, tú puedes ir con certeza y confianza delante del Señor y Él usará aún esa fe débil, la sostendrá y te ayudará. Él te dirá, tráemelo. Él te dirá, tráiganlo, tráemelo. Eso es lo que hace el Señor en este tiempo, hermanos. Tráiganmelo, traédmelo, todo problema, toda circunstancia. Y el Señor, hermanos, transformará esa circunstancia en nuestras vidas. Si no eres cristiano, pero ves que se está encendiendo algo de fe en ti en esta mañana, por favor, llévala a Jesús. Un rato con Él hará que esa fe sea multiplicada. Tu fe puede ser pequeña, pero lo importante es que Él
es grande. Aquí no importa que nuestra fe tal vez muchas veces se quiebre. Hermanos, lo importante aquí es que Él es inquebrantable y que Él es todopoderoso para ayudarnos aún en medio de la falta de fe. Y si eres cristiano, hermano, que estás en este lugar, cristiano, no sigas haciendo nada sin oración. No peques, hermano, no peques. El dejar de orar es pecar flagrantemente delante del rostro de Dios. Es tener una actitud sencillamente de rebeldía y de autonomía. Que el Señor nos libre de estar llevando una vida sin oración, de estar durando 12 horas clavados en un teléfono, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo videos, teniendo el descaro, ni siquiera teniendo el más mínimo deseo de decir: voy a apartar este tiempo, en vez de estar aquí, voy a orar, voy a doblar mis rodillas porque necesito que el Señor llene mi vida a través del Espíritu Santo. Sin oración está subestimando dos cosas, hermanos. Debemos aprender esto. Sin oración estamos subestimando dos cosas: la fuerza del mal y tu debilidad. Solo los que no tienen fe dependen de sus fuerzas y su sabiduría. Los que tienen fe dependen del Señor en oración. Se toman en serio aquellas palabras del Señor: separados de mí, nada podéis hacer. O sea, hermanos, tu fe se expresa antes orando que haciendo nada. No es haciendo grandes cosas para el Señor. No, es orando. Ora, reconoce que no puedes y reconoce que Él sí puede. Debes entender esto. Contempla con los ojos de la fe la persona de Jesús hasta que tu corazón quede profundamente sorprendido de Él, como sucedió con este padre. Contempla su paciencia, contempla su humildad, contémplalo siempre a tu lado, hermano. Entiende que Él ha prometido estar con nosotros. Él está contigo y conmigo hasta el fin de los días. Contémplalo soportando la cruz por todos nosotros. Contémplalo cada vez que te sientas frágil. Contémplalo viéndolo, soportando, llevando la cruz y soportándolo todo allí en esa cruz. Contémplalo trabajando todos los días en tu vida. Contémplalo interesándose por ti, al igual como se interesó por aquel padre. Contémplalo trabajando en tu fe, que aunque pequeña, para que puedas reconocerlo cada vez más. Contempla su poder venciendo todo tipo de oscuridad en tu vida, vivificándote, tomándote de la mano, como tomó aquel joven y ayudándolo. Hoy tú puedes estar completamente seguro de que el Señor no te dejará caído. Él no dejará caído para siempre al justo, sino que lo levanta. Y el Señor hoy levanta tu vida, levanta tus ánimos, levanta tu fe en este día para hacerte saber que Él está contigo, que está con nosotros. Hoy puedes decirle al Señor: ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, ayuda mi incredulidad, ayúdame en mi incredulidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a aplicar todo esto en esta mañana. Conocemos que nuestra falta de fe es el principal obstáculo para poder verte en nuestra vida, para poder ser usados por ti y ayudar a otros. Señor, ¿cuántas veces nos hemos acercado a ti sin esperar nada verdaderamente? ¿Cuántas veces nos hemos acercado, Señor, a ti en oración, aún ni siquiera confiando verdaderamente de que tú puedes responder esas oraciones? Ayúdanos, por favor, te lo pedimos. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Ayúdame en nuestra fe. Ayúdanos en nuestra fe, que es pequeña, Señor, pero que reconocemos que Cristo es grande y es fuerte y es quien la sostiene. Te rogamos en esta mañana que nos ayudes en este día, por favor. Da fe al que no cree, Señor, y sostén la fe de los que creemos. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a ser cada día conscientes de nuestra incapacidad, que separados de ti nada podemos hacer, y que eso nos lleva, Señor, a vivir en dependencia todo el tiempo de ti, por medio de una vida de oración continua. Por favor, Señor, abre los ojos de la fe en nuestras vidas en este día y permítenos con los ojos de esa fe contemplar la asombrosa persona de tu Hijo Jesucristo, y que de esa manera nuestra fe sea fortalecida en su nombre, Señor. Te lo pedimos, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con nuestra fe, que muchas veces, Señor, se quiebra. Por favor, te lo pido.